¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente sucede en la mente de una mujer cuando se siente profundamente atraída por un hombre? No hablo de una simple atracción pasajera. Hablo de esa conexión intensa, silenciosa, casi magnética que no se puede fingir. Hoy vas a descubrir la señal número 1, sí, la más poderosa, que revela lo que muchas mujeres nunca dicen en voz alta. Y lo más interesante es que probablemente ya la has visto antes, pero no supiste reconocerla. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar completamente tu forma de entender la atracción femenina. Cuando una mujer siente una atracción profunda por un hombre, su atención cambia de una manera que, aunque puede parecer sutil desde fuera, es increíblemente significativa a nivel psicológico. No es simplemente que lo mire más o que le preste algo de interés adicional, es un fenómeno mucho más complejo, casi instintivo, que reorganiza la forma en que percibe su entorno. En una habitación llena de estímulos, conversaciones, personas y distracciones, su mente empieza a filtrar todo eso para darle prioridad a una sola presencia, la de ese hombre. Este tipo de atención no es algo que ella decida conscientemente. No se sienta a pensar, voy a prestarle más atención. Simplemente ocurre, es automática. Como cuando escuchas tu nombre en medio de una multitud, tu cerebro reacciona antes de que tú lo decidas. De la misma manera, cuando ese hombre habla, aunque no esté directamente involucrada en la conversación, una parte de ella está escuchando. Puede estar fingiendo atención en otra cosa, pero su mente sigue conectada a él. Empieza a notar detalles que normalmente ignoraría: la forma en que se ríe, cómo se expresa, los gestos que hace con las manos, incluso pequeños cambios en su tono de voz. Estos detalles, que para otros pasan desapercibidos, para ella se vuelven importantes. Y aquí es donde ocurre algo clave. Cuando alguien recuerda detalles pequeños sobre ti, no es casualidad, es una inversión de atención emocional. Pero hay algo aún más interesante: no solo presta atención cuando él está directamente presente o interactuando con ella, incluso cuando está a distancia, su radar sigue activo. Puede estar hablando con otras personas, pero de vez en cuando sus ojos vuelven hacia él, casi sin darse cuenta. Es un comportamiento repetitivo y natural. No es insistente ni exagerado, pero sí constante. Esta atención selectiva también se refleja en la forma en que responde a él. Si él dice algo, aunque sea una broma simple, ella puede reaccionar con más entusiasmo que con los demás. No necesariamente de forma exagerada, pero sí con una chispa diferente. Sus reacciones son más vivas, más presentes. Es como si estuviera ligeramente más despierta cuando interactúa con él. Además, hay una diferencia clara entre educación y atracción. Una mujer puede ser amable, atenta y educada con muchas personas, pero cuando hay atracción profunda, su atención tiene una cualidad distinta. Es sostenida, no aparece y desaparece al azar. Permanece, se mantiene incluso cuando no hay una razón social para hacerlo. Otro aspecto importante es cómo gestiona las interrupciones. Si está hablando con él y algo o alguien interrumpe la conversación, su mente tiende a querer regresar a ese punto inicial. Puede seguir la nueva interacción por cortesía, pero hay una especie de hilo invisible que la conecta de nuevo a él. Y en cuanto tiene la oportunidad, retoma el contacto, ya sea visual o conversacional. También empieza a sincronizarse con él de formas muy sutiles. Puede adoptar un ritmo de conversación similar, imitar ligeramente su lenguaje corporal o incluso coincidir en expresiones. Esto no es imitación consciente, es un fenómeno psicológico llamado mirroring, y suele aparecer cuando hay conexión y atracción. Es una forma inconsciente de decir, estoy en sintonía contigo. Y no solo es lo que hace cuando él está presente, sino también lo que ocurre cuando no lo está. Su mente puede regresar a pensamientos sobre él sin que haya un estímulo directo. Recuerda cosas que dijo, analiza interacciones pasadas, incluso anticipa futuras conversaciones. Este tipo de enfoque mental demuestra que su atención ha trascendido el momento presente. Otro detalle revelador es cómo maneja su tiempo cuando él está cerca. Puede reorganizar pequeñas cosas para coincidir con él, aunque sea de manera aparentemente casual. Tal vez se queda un poco más en un lugar, se acerca a un grupo donde él está, o encuentra razones sutiles para mantener cierta proximidad. No es algo obvio, pero si se observa con atención,
el patrón aparece. También se vuelve más receptiva. Si él inicia una conversación, es más probable que ella responda con interés real, haciendo preguntas, ampliando el tema o mostrando curiosidad genuina. No da respuestas cortas o cerradas. Su comunicación fluye porque su atención está completamente involucrada. Y aquí hay un punto crucial, la calidad de su atención. No es solo cuánto tiempo presta atención, sino cómo lo hace. Cuando una mujer está profundamente atraída, su atención es profunda, no superficial. No está simplemente escuchando por cortesía, está procesando, interpretando y conectando emocionalmente con lo que él dice. Incluso en el silencio hay señales. Si están en un mismo espacio sin hablar directamente, puede haber momentos en los que sus miradas coinciden, y no son miradas vacías o accidentales, tienen intención, aunque sea breve. A veces ella aparta la mirada rápidamente, otras veces la mantiene un segundo más de lo normal. Esos micromomentos dicen mucho más que palabras. También es importante entender que esta atención no siempre se manifiesta de forma evidente. Algunas mujeres son más reservadas, más discretas en la forma en que expresan interés. Pero incluso en esos casos, la atención selectiva sigue estando presente, solo que se expresa de manera más sutil, escuchando en silencio, observando desde la distancia, recordando detalles sin hacerlos obvios. Y hay algo más profundo aún: cuando una mujer dirige su atención de esta manera, está revelando una prioridad interna. En un mundo lleno de estímulos, elegir, aunque sea inconscientemente, enfocarse en alguien, significa que esa persona ha adquirido relevancia emocional. En resumen, la atención selectiva no es solo mirar más o escuchar más, es un cambio completo en la forma en que percibe y responde a la presencia de ese hombre. Es una mezcla de curiosidad, interés, conexión y atracción que se manifiesta en pequeños detalles repetidos a lo largo del tiempo. Por eso, entender esta señal requiere observación, no suposición. No se trata de un solo gesto, sino de un patrón. Una mirada puede ser casual, dos pueden ser coincidencia. Pero cuando la atención se repite, cuando los detalles se acumulan, cuando la presencia de ese hombre parece influir en su comportamiento de forma constante, entonces ya no es casualidad. Es atracción. Cuando una mujer comienza a sentir una atracción profunda por un hombre, su mundo emocional empieza a reorganizarse de formas que, desde fuera, pueden parecer pequeñas o incluso insignificantes, pero que en realidad tienen un peso enorme. La inversión emocional no ocurre de golpe, no es un cambio brusco ni dramático, es progresivo, silencioso y, muchas veces, cuidadosamente oculto, pero está ahí. Y cuando sabes observarla, se vuelve imposible de ignorar. Todo comienza con un cambio en la forma en que ella procesa la presencia de ese hombre. Ya no es simplemente alguien más en su entorno. Empieza a tener un lugar especial en su mente. Y con ese lugar viene algo muy importante: energía emocional. Porque la atención puede ser momentánea, pero la inversión emocional implica tiempo, pensamiento y sentimiento. Es cuando él deja de ser solo una interacción y se convierte en alguien que ocupa espacio en su mundo interno. Una de las primeras señales de esta inversión es la preocupación genuina. No es una preocupación exagerada ni invasiva, sino sutil. Empieza a interesarse por cómo está, por lo que le pasa, por los pequeños detalles de su día a día. Puede hacer preguntas simples, pero con intención real. Y aquí es clave entender algo: cuando una mujer pregunta con interés genuino, no lo hace por llenar un silencio, lo hace porque realmente le importa la respuesta. Empieza a recordar cosas, detalles que él mencionó una vez, comentarios que parecían pasajeros, gustos, preferencias, historias. Y lo más interesante es que no solo los recuerda, sino que los utiliza. Puede traerlos de vuelta en una conversación futura, mencionarlos en el momento adecuado o incluso actuar en base a ellos. Esto no es casualidad, es una clara señal de que ha invertido atención emocional suficiente como para almacenar esa información como algo valioso. También cambia la forma en que reacciona a lo que él dice. Sus palabras tienen más peso. Si él hace un comentario positivo, ella lo recibe con más intensidad. Si hace una broma, la disfruta más. Y si expresa una opinión, ella la considera con mayor profundidad. No significa que esté de acuerdo con todo,
pero sí que le da importancia. Su opinión empieza a importar. Y aquí aparece un punto muy interesante: cuando la opinión de alguien empieza a influir en cómo te sientes o en cómo ves ciertas cosas, eso es inversión emocional, porque ya no es indiferente. Su percepción empieza a tener impacto. Otra señal clara es el esfuerzo. Una mujer que está emocionalmente involucrada empieza a hacer pequeños esfuerzos que, aunque pueden parecer normales, en realidad no lo son. Puede responder más rápido a sus mensajes, mantener conversaciones más largas, buscar temas para seguir hablando, o incluso iniciar el contacto sin una razón concreta. Estos esfuerzos no siempre son evidentes, pero requieren intención. Y la intención nace del interés. También hay una mayor disponibilidad emocional. Esto no significa que esté siempre disponible en todo momento, pero sí que cuando interactúa con él, está más presente. Escucha con atención, responde con interés, se involucra en la conversación. No está distraída, no está mirando constantemente el teléfono o buscando salir de la interacción. Está ahí. Y lo más importante, quiere estar ahí. Otro aspecto clave es cómo gestiona sus emociones en relación a él. Cuando hay inversión emocional, sus acciones empiezan a tener impacto en su estado emocional. Si él muestra interés, ella puede sentirse más animada. Si se muestra distante, puede generar dudas o inquietud. Esto no significa dependencia, sino conexión. Es el inicio de un vínculo donde lo que él hace o deja de hacer empieza a importar. Además, comienza a compartir más de sí misma. No necesariamente cosas profundas al inicio, pero sí partes de su vida que no comparte con cualquiera. Experiencias, pensamientos, pequeñas inseguridades, opiniones personales. Este tipo de apertura es una forma de inversión emocional, porque implica confianza. Y la confianza no se da sin una razón. También puede haber un cambio en la forma en que se presenta frente a él. Puede cuidar más ciertos detalles, prestar atención a su apariencia, a la forma en que habla o se expresa. No desde la inseguridad, sino desde el deseo de generar una buena impresión. Es una forma de decir, sin palabras, esto me importa. Otro detalle importante es la constancia. La inversión emocional no es algo que aparece un día y desaparece al siguiente. Se mantiene. Puede variar en intensidad, pero sigue presente. Si hay interés real, no depende únicamente del contexto o del momento. Persiste a lo largo del tiempo. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque pueden interpretar señales aisladas como interés, cuando en realidad lo importante es el patrón. Una mujer puede ser amable un día, atenta en una conversación específica, o incluso interesada momentáneamente. Pero la inversión emocional se demuestra con repetición, con consistencia. También hay señales en lo que no hace. Por ejemplo, evita ignorarlo completamente. Puede no responder de inmediato siempre, pero no desaparece sin razón. Mantiene el hilo de la interacción. Esto es importante, porque cuando alguien no tiene interés, la desconexión suele ser evidente. Otro punto clave es cómo lo integra en su vida. Puede empezar a mencionarlo en conversaciones con otras personas, a incluirlo en planes o al menos considerarlo dentro de su entorno social. No necesariamente de forma directa, pero sí como alguien relevante. Además, empieza a haber una especie de anticipación. Piensa en futuras interacciones, en lo que podría decirle, en cómo reaccionaría él. Este tipo de pensamiento proyectado es una señal clara de que la inversión emocional ha cruzado el presente y se ha extendido hacia el futuro. También es importante observar su lenguaje. No solo lo que dice, sino cómo lo dice. El tono, la energía, la forma en que construye sus frases. Cuando hay inversión emocional, hay más calidez, más interés, más intención de conectar. Y algo muy sutil pero poderoso, la reciprocidad. Cuando él muestra interés, ella responde. No de forma automática, pero sí proporcional. Hay un equilibrio. No es una interacción unilateral. Y esto es clave, porque la inversión emocional crea dinámica, no monólogo. Otro aspecto interesante es cómo maneja los silencios o los espacios sin interacción. Si hay inversión emocional, esos espacios no rompen la conexión. Puede haber pausas, pero no hay ruptura. La interacción se retoma con naturalidad,
como si hubiera una continuidad implícita. También puede haber señales de nerviosismo o ligera tensión en ciertos momentos. No de incomodidad, sino de importancia. Cuando alguien te importa, su presencia genera una reacción emocional. Puede ser una sonrisa involuntaria, una ligera torpeza, un cambio en la energía. Son detalles pequeños, pero reveladores. Y todo esto ocurre sin necesidad de grandes declaraciones. La inversión emocional rara vez se anuncia. Se demuestra, en acciones, en tiempo, en consistencia, en detalles. Por eso, entender esta señal requiere paciencia y observación. No se trata de buscar pruebas inmediatas, sino de ver cómo evoluciona la interacción, cómo cambia con el tiempo, cómo se profundiza, cómo se mantiene. Porque cuando una mujer invierte emocionalmente, está haciendo algo muy valioso, está abriendo espacio en su mundo interno para alguien más. Y eso no sucede sin una razón fuerte. En esencia, la inversión emocional es el puente entre la simple atracción y una conexión real. Es el punto donde el interés deja de ser superficial y comienza a tener profundidad. Donde las acciones ya no son solo reacciones, sino decisiones, aunque sean inconscientes. Y cuando ese puente se cruza, todo cambia. Cuando una mujer llega al punto de mostrarse vulnerable frente a un hombre, algo mucho más profundo que la simple atracción ya está ocurriendo. Este es, sin duda, el nivel más significativo de conexión emocional, porque implica un riesgo. La vulnerabilidad no es automática, no es impulsiva y, sobre todo, no se ofrece a cualquiera. Es una decisión, muchas veces inconsciente, pero profundamente selectiva. Y cuando aparece, significa que la percepción que ella tiene de ese hombre ha cambiado de forma importante. Ya no es solo alguien que le gusta, es alguien con quien siente que puede bajar sus defensas. Al principio, esta vulnerabilidad no es evidente. No se trata de confesiones intensas ni de revelar sus secretos más profundos de inmediato. Todo comienza con pequeños gestos, detalles casi imperceptibles. Puede compartir una opinión más personal, algo que normalmente no diría en un grupo, o expresar una emoción de forma más auténtica. Son pequeñas aperturas que, aunque parecen simples, tienen un gran significado. Está probando el terreno. Porque la vulnerabilidad funciona así, se construye paso a paso. Una mujer no se abre completamente de golpe. Observa, mide, evalúa. Cada vez que comparte algo un poco más personal, está observando cómo él responde. La escucha, la juzga, minimiza lo que dice o le da valor. La reacción de él es clave, porque define si ella continuará abriéndose o volverá a cerrar esa puerta. Cuando una mujer siente atracción profunda, empieza a permitir que él vea partes de ella que normalmente mantiene protegidas. Puede hablar de inseguridades, de dudas, de experiencias pasadas que la marcaron. No necesariamente entra en detalles extremos, pero sí deja ver que hay más debajo de la superficie. Y esto es importante, mostrar imperfecciones es una forma de confianza. En el día a día, esto puede reflejarse en cambios en su comunicación. Puede dejar de ser tan perfecta en sus respuestas, permitirse ser más espontánea, incluso más imperfecta. Tal vez comete errores al hablar, se ríe de sí misma, o admite que no sabe algo. Este tipo de comportamiento indica comodidad, y la comodidad es una base fundamental para la vulnerabilidad. También puede haber momentos en los que su lenguaje corporal cambia. Puede relajarse más, reducir la distancia física, mostrarse menos rígida. Estos cambios, aunque sutiles, indican que su nivel de alerta ha disminuido. Ya no siente la necesidad de mantener una imagen completamente controlada. Se permite ser más natural. Otro aspecto clave es la expresión emocional. Cuando una mujer empieza a mostrarse vulnerable, sus emociones se vuelven más visibles. No se limita a respuestas neutras o controladas. Puede mostrar entusiasmo real, frustración, preocupación o incluso tristeza. Y lo importante no es solo que sienta esas emociones, sino que las deja ver. Esto es fundamental porque muchas personas ocultan sus emociones para protegerse. Mostrar lo que realmente se siente implica exponerse, y exponerse implica riesgo. Pero cuando hay atracción profunda y confianza emergente, ese riesgo comienza a parecer aceptable. También aparece una mayor honestidad. Puede decir lo que piensa de forma más directa,
sin tanto filtro. No desde la agresividad, sino desde la autenticidad. Este tipo de comunicación es una señal clara de que la relación ha pasado a otro nivel, donde la apariencia deja espacio a la realidad. Y aquí entra un punto muy importante: la vulnerabilidad no es debilidad. Al contrario, es una muestra de fortaleza emocional, porque requiere seguridad interna para poder abrirse, para aceptar que no todo tiene que estar bajo control, para permitir que otra persona vea lo que hay detrás de la imagen. Cuando una mujer se siente profundamente atraída, empieza a confiar en que ese hombre no usará esa vulnerabilidad en su contra. Y esa confianza no se construye con palabras, sino con experiencias. Con cada interacción positiva, con cada respuesta respetuosa, con cada momento en el que se siente comprendida, su nivel de apertura aumenta. También puede comenzar a buscar apoyo emocional, no de forma dependiente, sino natural. Puede compartir algo que le preocupa, pedir opinión, o simplemente expresar cómo se siente. Este tipo de comportamiento indica que lo ve como alguien seguro, alguien con quien puede conectar a un nivel más profundo. Otro detalle importante es que la vulnerabilidad también implica dejar ver sus límites. Puede expresar lo que le gusta y lo que no, lo que le incomoda o lo que espera. Esto es una forma de autenticidad que solo aparece cuando hay suficiente confianza. Porque establecer límites también es una forma de exponerse. Además, hay un cambio en la forma en que maneja el silencio. Cuando una mujer se siente cómoda y vulnerable con alguien, el silencio deja de ser incómodo. Puede compartir espacios sin necesidad de llenar cada momento con palabras. Y eso es una señal de conexión real. También es posible que muestre una versión más juguetona o ligera de sí misma. La vulnerabilidad no siempre es seria o profunda. También puede manifestarse en la libertad de ser espontánea, de bromear, de dejarse llevar. Porque cuando alguien se siente seguro, no necesita estar constantemente en control. Y algo muy revelador es cómo reacciona ante sus propias emociones frente a él. Puede admitir que algo le afectó, que algo le hizo sentir de cierta manera. Este tipo de sinceridad emocional es una señal clara de apertura. No está ocultando lo que siente, lo está compartiendo. Sin embargo, es importante entender que la vulnerabilidad no es lineal. Puede avanzar y retroceder. Puede haber días en los que esté más abierta y otros en los que se cierre un poco. Esto es normal, porque el proceso implica adaptación y evaluación constante. También influye el contexto, sus experiencias pasadas, su personalidad. Algunas mujeres se abren más rápido, otras necesitan más tiempo. Pero cuando hay atracción profunda, el patrón general tiende hacia la apertura, aunque sea gradual. Otro punto clave es que la vulnerabilidad crea conexión. Cuando alguien se muestra tal como es, sin filtros, permite que la otra persona también lo haga. Se genera un espacio donde ambos pueden ser auténticos. Y esa autenticidad es la base de cualquier relación significativa. Además, cuando una mujer llega a este nivel, empieza a valorar la calidad de la conexión por encima de la apariencia. Ya no se trata solo de impresionar o de mantener una imagen, sino de construir algo real. Y eso cambia completamente la dinámica. También puede haber momentos en los que busque validación emocional, no en el sentido de inseguridad constante, sino como parte del proceso de conexión. Puede querer saber si él entiende lo que siente, si está en la misma sintonía. Este tipo de interacción fortalece el vínculo. Y algo muy importante, cuando una mujer se muestra vulnerable, está dando algo valioso. Está ofreciendo acceso a su mundo interno, a sus pensamientos, a sus emociones. Y eso no se hace sin una razón fuerte. Por eso, reconocer esta señal requiere sensibilidad. No se trata de analizar cada palabra o gesto de forma aislada, sino de entender el contexto, la evolución, la consistencia. Ver cómo cambia su comportamiento con el tiempo, cómo se abre, cómo se permite ser vista. Porque en última instancia, la vulnerabilidad es la forma más clara de decir: confío en ti. Y esa confianza, cuando se basa en una atracción profunda, es el inicio de algo mucho más grande que una simple conexión superficial. Es el momento en el que dos personas dejan de interactuar desde la imagen y comienzan a encontrarse desde la realidad.